Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a esta sesión de tarde y en concreto a este foro de privacidad. Es un placer estar aquí y, lógicamente, hay que agradecer su invitación al Foro de la Gobernanza de Internet en esta nueva edición. Yo creo que nos vamos a enfrentar a una mesa realmente interesante, aunque no he podido estar esta mañana en otras. Ya me han dicho que efectivamente ha habido temas que también han resultado muy interesantes. Desde luego hay muchos que tocar, pero siempre es una constante que los asuntos de privacidad lógicamente salgan encima de la mesa cuando hablamos de Internet y de la gobernanza de Internet, ¿no? Para ello vamos a contar con 4 personas en esta mesa que ahora mismo os presentaré. Cada una, yo creo que dentro de su ámbito, representa lógicamente un conocimiento y una expertise en la materia importantísimos y creo que puede lógicamente dar lugar a un foro de debate y a una serie de cuestiones que pueden interesar a todos. Estáis absolutamente invitados a participar incluso en medio del propio debate, si os parece, levantando la mano para poder hacerlo por orden e introducir nuevas preguntas, ya que estamos hablando de un tema amplísimo, como es el de la privacidad en Internet. Precisamente preparándolo, pues hemos visto que hay que al final incluso decidirse por temas concretos, porque si no podríamos estar aquí varios días consecutivos y creo que no es cuestión de abusar ni de los ponentes ni de vosotros, ¿verdad? Si os parece, os voy a presentar a mi derecha, y por orden, en primer lugar a Jesús Rubí, que muchos de vosotros seguro que ya conocéis, es adjunto al director de la Agencia de Protección de Datos. En el extremo de la mesa tenemos a Ricard Martínez, que es presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, de APEP. A mi izquierda tenemos a Urco Fernández, que es analista de soluciones móviles en Pantallas Amigas. Y a la izquierda, en el extremo de la mesa, tenemos a Yago Bazaco, que es director de Regulación y Privacidad de Grupo Telefónica. Como veis, pues representado tanto la Autoridad de Control, la Asociación de Profesionales, una gran corporación y una parte importantísima que es, lógicamente, toda la parte de usabilidad y de menores en Internet, y que tiene una especial sensibilidad, sin lugar a dudas, en el tema que vamos a enfrentarnos, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una pequeña introducción por parte de cada uno de ellos para después ya pasar al debate, ¿vale? Insisto en que posteriormente a sus intervenciones estáis invitados a ir sacando todos estos temas encima de la mesa, y si os parece lo haremos más o menos en el orden que hemos establecido. En primer lugar, voy a ceder la palabra a Jesús Rubí, que nos dará unas pequeñas líneas sobre 4 temas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Como es el llamado derecho al olvido, que seguro que muchos de vosotros conocéis y que coge absoluto sentido en el entorno de Internet. Una parte también importantísima, que es los prestadores de servicios fuera de la Unión Europea y que realizan tratamientos de datos ingentes de empresas que lógicamente sí que están dentro de la Unión Europea y fuera de ellas. Las propias competencias de las autoridades de control en virtud de el borrador de reglamento europeo al cual, bueno, ya veremos si nos enfrentamos o no, ya que todavía es un borrador y a pesar de que el tiempo pasa rápido, pues lógicamente todavía no se ha aprobado y todavía queda un tiempo para poder serlo si realmente se logra, pero que de alguna manera establece un régimen de competencias que tiene sus peculiaridades y sus peligros seguramente. Y por último, y también relacionado con este borrador de reglamento europeo, el asunto del valor de cumplir y la responsabilidad o las ventajas que tiene precisamente cumplir en un entorno de este tipo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a pasar a escuchar a Jesús. Jesús, si te parece, en 5 minutos hacemos unas breves líneas de todo esto. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación y no ser más extenso porque me copo mi escaso tiempo. Y efectivamente,
yo quería dar unas pinceladas sobre aspectos que me parecen cruciales en el nuevo reglamento, que hay muchísimos más, ¿no? El primero es el de la aplicación de la normativa europea a entidades que tratan los datos fuera de la Unión Europea y fuera del espacio económico europeo, pero tratan los datos de usuarios europeos. En este punto creo que en estos momentos hay un debate, una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sentencia probablemente tendrá mucha repercusión, sobre todo si no se acaba aprobando esta nueva regulación, pero por lo menos el nuevo reglamento prevé la posibilidad de proteger a los ciudadanos europeos cuando se monitoriza su conducta por parte de terceros que estén fuera de la Unión Europea. Y esto tiene implicaciones tanto desde la perspectiva de las garantías de estos usuarios como desde otro punto de vista que no afecta a la Agencia de Protección de Datos, pero que es importante, que es el de que quien trata los datos desde fuera de la Unión Europea no tenga ventajas competitivas desde el punto de vista de la regulación respecto de quienes tratan los datos dentro de la Unión Europea. El segundo tema que quería dar un brochazo es el derecho al olvido en Internet, o esto que se llama el derecho al olvido en Internet en el reglamento. La Agencia Española de Protección de Datos ha sido pionera en el reconocimiento de este llamado derecho al olvido a través de dos derechos que están vigentes, el derecho de cancelación y el derecho de oposición, que es el litigio que precisamente tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la regulación que se incorpora en el reglamento, yo creo que hay tres aspectos destacados. Uno, el primero, el reconocimiento formal de que existe este derecho al olvido en Internet, lo cual es un valor positivo. En segundo lugar, que la regulación o la articulación de ese derecho, siendo positiva, tiene algunos elementos de confusión porque se mezcla con el derecho de oposición, con el derecho al borrado de los datos y merecería alguna mejora técnica. Y tiene otra ventaja adicional, aunque no sea completa, que es que no existe en este momento, que es la posibilidad de que ese ejercicio del derecho al olvido se proyecte a lo largo y ancho de Internet. En la propuesta de reglamento europeo se prevé, aunque no con todas sus consecuencias ni con una regulación completa, pero se prevé que este derecho al olvido no sea un derecho caso a caso respecto de un determinado tratamiento, sino que se proyecte y se exija respecto de aquellos que han replicado o han enlazado una determinada información en Internet, lo cual supone una multiplicación del efecto de garantizar el derecho al olvido muy importante. El tercer punto que quería comentar es que verdaderamente en la propuesta de reglamento hay un nuevo modelo de cumplimiento normativo. No es que sea un cambio radical de modelo, porque los principios son sustancialmente parecidos, pero sí se puede decir que se ha tratado de prescindir del cumplimiento de obligaciones formales, aunque esas obligaciones formales, por ejemplo, la notificación al Registro General de Protección de Datos, han sido muy útiles a la hora de difundir y de empezar a conocer cómo se aplica la normativa de protección de datos, pero, en fin, desaparecen estos requisitos formales y se va a un modelo de cumplimiento normativo que está más bien basado en la diligencia y en una diligencia intensiva. Privacy by design, conservación de la documentación, minimización de los datos, en su caso obligatoriedad o voluntariedad en la incorporación del delegado de protección de datos. En este punto yo creo que la propuesta del reglamento es insuficiente, y esto es una opinión personal y no de la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo digo porque me parece que si se cambia de modelo normativo, estos deberes de diligencia, para aquellos que cumplen con ellos, deberían tener un reconocimiento normativo desde el punto de vista de modular o reducir o excluir la responsabilidad cuando se ha sido diligente con este conjunto de nuevas técnicas para garantizar la protección de datos personales. Y el último aspecto que quería referirme es el que se refiere a las competencias de las autoridades de protección de datos. Aquí hay un problema de envergadura, esto que se llama el One Stop Shop. Es un modelo que trata de favorecer en una parte, con una justificación absolutamente razonable, a las empresas europeas que tienen filiales en distintos países, pero que en los términos en los que está redactada la propuesta genera, desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, dos problemas. Uno, de inseguridad jurídica, porque se admite un canal de reclamaciones múltiple cuando hay filiales en distintos países,
la competencia para resolver esas reclamaciones sería de aquella donde esté el establecimiento principal, es decir, el establecimiento donde se adoptan decisiones sobre el tratamiento de los datos personales, pero en paralelo se contemplan la posibilidad de acudir a la jurisdicción en cumplimiento de esta normativa en el ámbito nacional. La jurisdicción, desde mi punto de vista, en este entorno, en fin, aparte de las circunstancias sociológicas de saturación y también de especialización en esta materia, creo que no es una vía apropiada, que es una vía más apropiada la de las autoridades administrativas especializadas. Pero podría haber discrepancias entre los órganos judiciales nacionales y lo que se esté resolviendo por la autoridad responsable del cumplimiento respecto de quien sea el establecimiento principal. Y en todo caso puede suponer un problema muy importante que, habiendo filiales, en fin, no quiero citar a nadie, pero de cualquier corporación europea en territorio español, pues las reclamaciones de los ciudadanos europeos se acaben resolviendo en Francia, en Alemania, en Finlandia, conforme a sistemas jurídicos completamente distintos, con problemas lingüísticos, con costes de asesoramiento, etcétera. Y esto, además, en la práctica creo que tiene poco sentido, y con esto termino, porque nos podemos encontrar con dos tipos de problemas. Uno estructural importante, que es que la protección de datos no es un mundo abstracto y autónomo, sino que está interrelacionado con infinidad de regulaciones sectoriales. La laboral, en fin, cualquier regulación sectorial que en muchos aspectos no están armonizados dentro de la Unión Europea. Hay algunos ámbitos en que sí y otros en los que no. Y, por tanto, la solución que se pudiera dar a un problema, teniendo en cuenta la legislación laboral, por ejemplo, una reclamación sobre vigilancia basada en el control laboral en Alemania, sería distinta de España, y sería distinta en Portugal, y sería distinta en Suecia, y sería distinta en todos los países. Y, por otra parte, porque no tiene sentido que prácticas muy detalladas, como puede ser, por ejemplo, un sinfín de problemas que tenemos en estos momentos relacionados con una contratación masiva, donde a veces se suplanta la personalidad del cliente por parte de filiales de grandes multinacionales europeas en España, sea un tema que tenga que resolverse sin los detalles específicos de los canales de distribución, de los circuitos comerciales que tiene esa compañía en España en la sede de su establecimiento principal. Y estos son los temas que quería dejar en el alero para que sigamos discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu claridad y brevedad. Efectivamente lo has conseguido. Pensé que no haría, pero en 5 minutos tocar estos importantes temas que ahora vamos a desarrollar. Cojo el hilo del último que comentaba Jesús para dar la palabra a Yago, porque precisamente uno de los problemas que tenemos, efectivamente, yo creo que son las discrepancias en cuanto a los criterios a aplicar, no solamente en resoluciones de autoridades de control o de los tribunales de justicia en casos que puedan ser parecidos, sino el problema debe ser de la discrepancia de criterios en grandes grupos multinacionales con presencia en muchos países, y que efectivamente no podemos olvidar que ahora mismo estamos en un ámbito donde existe una directiva del año 95 y multitud de leyes nacionales, como se suele decir, perdonadme, cada uno de su padre y de su madre, lógicamente todos con unos mismos principios, pero con aplicaciones bastante diferentes. Algo que lógicamente se busca con el borrador de reglamento es armonizar esas normativas de tal manera que todos tengamos un mismo marco de cumplimiento en el que efectivamente una empresa alemana y una española pues tengan exactamente las mismas obligaciones, con independencia de ante quién tengan lógicamente que reportar ese cumplimiento. Para ello, Yago, si te parece, nos haces un poco un briefing de cuál es la situación en un grupo como Telefónica o la importancia de esa armonización normativa. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al foro también por haber dado la oportunidad a Telefónica de participar y de dar su opinión en un tema que entendemos que es muy importante. Yo creo que ha sido muy oportuno el incluir el tema de la privacidad en el foro de este año. Y es muy oportuno principalmente, bueno, yo diría por un motivo, pero también hay otros motivos. El motivo principal es que en estos momentos se está decidiendo en estos días, en estas semanas, si el reglamento en el que se ha venido trabajando en estos 2 últimos años en la Comisión Europea se va a poder aprobar o no en la presente legislatura. Como saben, a principios del año 2013 hay elecciones al Parlamento Europeo. Quiero yo decir que si no se da un sprint muy rápido en estas semanas, probablemente pasará
pues mucho tiempo antes de tener encima de la mesa un reglamento. Hay algunos signos que son un poco pesimistas. La presidencia irlandesa, que está a punto de terminar su mandato, ha sido muy activa en el tema de la privacidad y, sin embargo, parece que en estos últimos días ha tirado la toalla. Ahora vienen las presidencias lituana y griega, que no parece que sean muy potentes. Lo que se nos presenta, por tanto, es un panorama pues no demasiado alentador. Además, tiene pinta que en las elecciones del año que viene en el Parlamento Europeo va a salir una composición bastante particular. Por lo que estamos viendo en las elecciones a nivel nacional en todos los países, yo creo que nos vamos a alejar de esta composición tradicional. Van a salir partidos extraños, con los que quizás pues vayamos a tener que iniciar nuevamente el debate, ¿no? Por las razones que ahora diré, Telefónica, como es natural, está haciendo una gran labor de lobby para que se pueda aprobar el reglamento en estos meses, y vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Ahora les explicaré por qué. Digo también que es un tema muy de actualidad y que es muy oportuno traerlo a la mesa, porque lo cierto es que la privacidad, la protección de datos ha dejado de ser un tema de los aburridos, de los que nos dedicábamos los abogados en las empresas. Era el típico área a la que nadie se quería dedicar, y ahora ha trascendido incluso el mundo académico y el mundo de los expertos. Ya no es un tema de abogados, de ingenieros, sino que está en la sociedad. Hay infinidad de artículos periodísticos en la radio, en la televisión, por parte de gente que no es en absoluto experta. El otro día me llamaba la atención. Yo tengo la costumbre de recortar los artículos de prensa que me llaman la atención y los voy archivando, los subrayo. Ahora ya lo empiezo a hacer con el iPad, todavía no me he modernizado suficiente, pero entonces estoy todo el día arrancando, ¿no? Y mi mujer siempre me dice, ya estás ahí, y siempre se fija a ver de dónde arranco. Y el otro día me vio arrancando unas hojas del suplemento femenino de moda del Mundo, de Yodona. Me dice, ¿pero qué haces? Bueno, pues es que había dos o tres páginas. Sospechoso. 2 o 3 páginas centrales dedicadas al tema de la privacidad. Había un debate entre una periodista y una actriz sobre el tema de la privacidad. Oye, y con reflexiones interesantes, la verdad. Lo tengo aquí. No lo voy a citar como fuente bibliográfica en un mundo de académicos, pero la verdad es que me resultó muy interesante. Pero es que unos días después también recorté, aquí ya sí que procuré que no estuviera mi mujer, si no iba a pensar que era mentira, pero había también otro debate súper interesante en el suplemento de moda del País de los sábados, también femenino, que es el S Moda. Y de verdad, ahí sí que saqué algunas de las notas que voy a comentar aquí, que de verdad que me parecieron muy interesantes, ¿no? Quiero decir con esto que el tema de la privacidad es un punto que está muy de actualidad y es un tema que merece mucho la discusión, ya no solo en un panel de expertos. Como decía Carlos al inicio de la exposición, yo estoy aquí representando a Telefónica Global, a la corporación. En este tipo de debates, en este tipo de foros suele acudir mi compañera de Telefónica de España, de Movistar de España, Natividad Rabazo, a la que probablemente muchos de ustedes conocerán si son asiduos a estos foros. Sin embargo, en esta ocasión se ha pensado que era mejor que viniera Telefónica para trasladar la posición del grupo, que no necesariamente coincide con la de Telefónica de España, como es natural. Es decir, la posición que tiene Telefónica de España en materia de privacidad, de protección de datos, pues no tiene nada que ver con la posición que tienen en Telefónica Reino Unido. ¿Por qué? Porque la legislación allí se ha implementado de otra manera, la autoridad de control es menos rigurosa, llamémoslo así, ¿no, Jesús? Menos rigurosa que la española, y entonces tienen una visión radicalmente distinta. Pero a su vez Telefónica de España tiene también una visión, estando en España, de la privacidad muy diferente de la que puede tener Terra España o de la que puede tener Tuenti, que como saben pertenece al grupo Telefónica. La visión que tiene Tuenti no coincide en muchos puntos con la visión que tiene un operador de telecomunicaciones como es Telefónica de España. Y esto mismo ocurre en el Reino Unido. Es decir, en el Reino Unido, Telefónica Reino Unido, la operadora de telecomunicaciones, tiene una visión de la privacidad que es muy distinta de la nueva línea de negocio que tiene Telefónica a nivel mundial, que se llama Telefónica Digital, que se dedica a la prestación de servicios de sociedad de la información, Big Data, etcétera, que está radicada en el Reino Unido. Entonces, ahí también tienen una visión muy diferente. Entonces,
Siendo así, ¿cómo podemos condensar la posición de Telefónica de una manera sencilla? Bueno, pues el único punto en el que todos estamos de acuerdo es en que es necesario una mayor armonización. Es necesaria una mayor armonización principalmente en 3 niveles. En primer lugar, a nivel europeo. O sea, a nivel europeo, la directiva del año 95 fue objeto de transposición en las distintas legislaciones nacionales de manera muy distinta. Hay un informe del año 2008 de la Comisión Europea, de la Dirección General de Justicia y Libertad, creo, que hizo una valoración de las divergencias que existían entre los distintos países de la Unión Europea en cuanto a la implementación de la directiva del año 95, y escogió los puntos más relevantes de la directiva, los relacionados con los derechos ARCO, los relacionados con el enforcement de la normativa, etcétera. Luego, en ese mismo informe, hizo una valoración de si las divergencias eran consecuencia de una interpretación razonable, una interpretación cuestionable o una interpretación que directamente, como ahí ponía, es unlawful, ¿no? O sea, contraria a derecho. Y luego, junto con esos 2 análisis, hicieron un tercer análisis que valoraba cuál era el impacto que esas divergencias tenían en la protección de los datos personales, porque, bueno, quizás puede haber muchas divergencias, pero si no tiene un impacto en la protección de los derechos, no tenía por qué preocupar. El resultado de ese análisis se tradujo en una hoja principal con distintos colores. El verde era lo bueno, lo amarillo era lo bastante malo y lo rojo era lo pésimo. Bueno, pues este es el resultado, ¿no? O sea, es la bandera española pero predominando el color rojo. Es decir, aquí obviamente las columnas no vamos a entrar ahí, pero simplemente quiero que vean que hay muchas divergencias que son fruto de interpretaciones que no son razonables, sino cuestionables o directamente contrarias a derecho, y que tienen un impacto muy grande en la protección de los derechos, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es que haya ese primer nivel de armonización a nivel europeo. Lo lógico es que haya las mismas reglas, las mismas normas para todos los operadores, para todos los prestadores de servicios, para todos los ciudadanos. Y el reglamento pensamos que es muy positivo, que es un avance absolutamente definitivo en ese sentido. Si se aprueba el reglamento, este primer problema de falta de armonización se resolvería. Hay un segundo problema de falta de armonización que tiene que ver con la legislación que se aplica en el marco de la Unión Europea y la legislación que se aplica a los operadores que no están radicados en la Unión Europea, pero que prestan servicios a ciudadanos europeos. También, sin citar nombres, pues las principales empresas de servicios de sociedad de la información, redes sociales, buscadores, etcétera, son prácticamente todas americanas, prestan sus servicios en la Unión Europea y la mayoría, no todas, pero la mayoría no están sujetas a la legislación europea. Quiere ello decir que empresas como Telefónica están compitiendo o empresas como Tuenti, que es un ejemplo más claro, ¿no? Tuenti es una red social, es muy fácil imaginar cuál es la otra red social grande en España, pero Tuenti está compitiendo con unas reglas de juego que son muchísimo más exhaustivas y rigurosas que las reglas que les aplican a otras redes sociales. Que además se extienden cada vez con mayor rapidez, ¿no? Pues porque ya el concepto de red social también se difumina. Un WhatsApp también es una red social, un Line también es una red social. Line es una empresa japonesa que todavía tiene mucha menos regulación y está prestando sus servicios igualmente en Europa. Entonces, esta situación provoca también una falta de competitividad de las empresas europeas frente a las empresas que no son europeas. ¿Cuál es la solución? Una vez más, el reglamento, porque en el reglamento se está contemplando expresamente que las empresas que presten servicios destinados a ciudadanos españoles o europeos estarán sujetas igualmente a la regulación europea. Este es el segundo punto de armonización que nosotros estamos buscando. Con ello no quiero decir, ojo, y es importante, siempre lo puntualizamos, que nosotros pensemos que la legislación o que la regulación europea es mejor que la americana o que mejor que la de cualquier otro país.
Cada uno tiene su sistema. En Europa, todos sabemos, y esto se hablará, se concibe más como un derecho fundamental. En Estados Unidos se enfoca más desde el punto de vista de los derechos de los consumidores o incluso como un componente del derecho de propiedad. No queremos decir que sea mejor lo suyo o lo nuestro. Lo cierto es que lo que sí que queremos es que haya una armonización y que a todos nos apliquen las mismas reglas. Y finalmente, el tercer elemento de armonización, este ya sí que es muy breve, es que Telefónica o empresas como Telefónica prestan principalmente servicios de telecomunicaciones que están regulados, aparte de por la Directiva de Protección de Datos, por la directiva, la denominada ePrivacy, del año 2002, que regula la protección de datos en el ámbito de las telecomunicaciones. Esta legislación, esta regulación especial, no aplica a otros sectores de la sociedad de la información, salvo en 2 artículos, el de las cookies y el del spam o las comunicaciones no solicitadas. El resto de los artículos se aplican solo a las telcos. Esto a lo mejor en el año 2002 podía estar justificado. Digamos que entonces no estaban desarrolladas las redes sociales como hoy. Las empresas de telecomunicaciones eran con diferencia las que gestionaban un mayor volumen de datos y se podía entender que hubiera una regulación específica. Sin embargo, hoy no tiene sentido que las empresas que prestan servicios de redes sociales, etcétera, no estén sujetas a las mismas normas, tengan una menor regulación también en España que las empresas de telecomunicaciones. Este, desgraciadamente, es un punto que no resuelve el reglamento, es decir, de las 3 preocupaciones de armonización, esta tercera simplemente se apunta. En uno de los considerandos se dice que el legislador es consciente de que existe esta dificultad y de que se tendrá que abordar en el futuro. Para nosotros, obviamente, no es suficiente, sobre todo que tiene muy fácil solución. Basta con incluir o extender o eliminar las obligaciones que ahí aparecen recogidas, pues para el resto de los sectores. Muchas gracias, Yago. Retomo parte de tus palabras para recordaros que podéis utilizar las redes sociales con independencia del servidor del que os conectéis en este acto, ¿vale? Tenéis ahí los hashtags para poder hacerlos y además tenemos un moderador virtual, pero que también está presente para recoger vuestras apreciaciones o vuestras preguntas en este mismo acto para después fomentar un poco el debate, ¿vale? Gracias, Yago, por tu interesante intervención y la visión de un grupo como Telefónica. Si os parece, vamos a esta pequeña tercera introducción y que ruego que nos acotemos al tiempo para que después podamos ir al debate, que yo creo que va a ser enriquecedor. Parte de las obligaciones o quizá del enfoque diferente o de alguna manera que se quiere cambiar con esta propuesta de reglamento, que, como bien dice Yago, ya veremos si llega a ver la luz, aunque no obstante es una tendencia, es el concepto de privacy by design. Para ello, Ricard nos va a dar unas pinceladas precisamente sobre cuál es el valor de intentar tener en cuenta los aspectos de privacidad desde el principio, para que cualquier iniciativa comercial, nuevo producto, servicio o cuestión que se quiera llevar a cabo en las organizaciones tenga en cuenta los aspectos de privacidad desde su concepción y, lógicamente, adecuadas a las necesidades que establece la normativa. Ricard, tienes la palabra. Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos al foro por la organización de este evento, creo que tan necesario, y agradezco a los asistentes a este lado y al otro lado del ordenador por haber tratado de desafiar las condiciones fisiológicas normales y tratar de hacer que su sangre fluya hacia la cabeza en lugar de hacia el estómago. Dicho esto, trataré durante mi intervención de afirmar, y no sé si demostrar, 4 cosas. Primero, que la privacy by design, por extraño que les pueda parecer, es una garantía de nuestra libertad y de la gobernanza de Internet. Trataré de demostrar que es un concepto necesario y ventajoso. Trataré de demostrar que es un concepto deducible e incluso normativamente obligado, aunque no se apruebe el reglamento vigente. Y trataré no de demostrar, sino esperar no tener razón al afirmar que podría fracasar por la vía del delegado de protección de datos. Por extraña que les pueda parecer esta afirmación. Verán, cuando hace unos años, como a finales de los 60, el recientemente fallecido Alan Westin comenzó a hablar de information o de informational privacy y de privacy control, estaba generando una revolución en el concepto de privacidad tal y como la conocíamos.
pasábamos de una privacidad reactiva, es decir, de una privacidad que nos defendía frente a las amenazas de terceros y del Estado, a una privacidad proactiva o prestacional. Resultaba esencial, resultaba necesario que quien tratase datos adoptase una serie de estrategias ordenadas a garantizar, a proteger los derechos de los usuarios. Eso comenzó a ser visible en la Privacy Act norteamericana del 74, con los Fair Information Principles, y se incorporó también de la mano de distintos comités a la legislación europea, singularmente a los desarrollos alemanes y franceses. Y fue muy seriamente tenido en cuenta por distintos comités de privacidad anglosajones y en el marco de la OCDE. Algo estaba cambiando. Desde esa perspectiva, la privacidad, en el contexto actual, en el de la sociedad de la información, ha adquirido ya una verdadera carta de naturaleza como modelo de control sobre nuestra información. La privacidad es moneda de cambio en Internet. En la privacidad o en la gestión de la privacidad se basan multitud de servicios. Desde esa perspectiva, y en un contexto en el que los tratamientos de datos no solo se producen desde el Estado y frente al ciudadano, sino en una estructura que ya no es de esta naturaleza, que tiene muchos centros, uno de los cuales es el propio individuo, que a través de Google o de herramientas equivalentes trata los datos o la privacidad de terceros. Fijar el punto de atención en el diseño basado en privacidad es fijar las condiciones básicas que permitan un adecuado funcionamiento de Internet y, por tanto, de la propia gobernanza del medio. Desde esa perspectiva, Internet, para ser libre, o garantizará la privacidad o no lo será. Les puede parecer una afirmación exagerada, pero como experto en derecho constitucional así lo pienso. Pero la privacidad, y es mi segundo argumento, no es en sí mismo un elemento que incorpore ningún tipo de disvalor. En muchas ocasiones en mi trayectoria profesional yo me he enfrentado a la privacidad como una carga que se debía soportar, como el resultado de un señor, el experto en privacidad, que generalmente no acompañaba al negocio, sino que llegaba al final del proceso y que solo sabía decir no o poner pegas. Cuando en realidad toda mi trayectoria profesional demuestra que incorporar principios basados en el diseño en la privacidad desde el momento de la gestación del negocio convierte la privacidad en un catalizador que nos permite decir cómo. No se trata de decir que no. Se trata de decir cómo. Y que además se traduce, y me sumo a la anterior intervención, en el contexto de una sociedad cada vez más consciente del valor de su privacidad, en un activo positivo para el negocio, sea este público o privado. Mi cliente, mi administrado, mi usuario, espera que yo le tome en serio. Espera que yo le respete y, por supuesto, espera que yo tutele su privacidad. Y no es algo que podamos acuñar simplemente de un modo teórico. No hace ni 2 años el Tribunal Constitucional ha admitido la legitimación de una entidad bancaria, la legitimación activa para interponer un recurso de amparo respecto del derecho fundamental a una entidad bancaria que es una persona jurídica y que supuestamente no tiene legitimación para invocar este derecho. Y el Tribunal Constitucional dijo, esta persona jurídica actúa contra la resolución de un juez para proteger los datos de sus clientes. Y por tanto le ha atribuido a esa persona jurídica una función privada, insisto, instrumental respecto de la garantía de los derechos de sus propios clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo diseño basado en la privacidad, que en el fondo lo que significa es que la mecánica de funcionamiento de los sistemas y de los negocios tenga en cuenta ciertos principios, transparencia, consentimiento, minimización en el tipo de datos, utilización de los datos de acuerdo con la finalidad, conservación por el tiempo necesario, deviene un reto estratégico no solo por cuestiones de cumplimiento normativo, porque creo que incluso la empresa va a tener un cierto interés en solo tratar aquella información que necesita, conservarla por un tiempo razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es algo necesario y ventajoso. En algunos contextos, y eso sí que es una novedad muy intensa de la legislación, se nos va a obligar a un esfuerzo excepcional con las llamadas Privacy Impact Assessment. Por otra parte, no en absoluto desconocidas en el derecho norteamericano, ya que para las agencias públicas norteamericanas es un deber realizar Privacy Impact Assessment. Y si ustedes buscan en Internet Privacy Impact Assessment, van a ver la de la Federal Trade Commission, la del Ministerio del Interior y la de las distintas secretarías dentro del gobierno norteamericano. Evidentemente, he dicho
que es un deber que uno puede deducir de la legislación vigente. Cuando se acuña el término de Privacy by Design, esencialmente en Canadá, en Ontario, a partir de la actividad de distintas autoridades de protección de datos, no es necesario que aparezca en la legislación para que uno llegara a la conclusión de que para diseñar cualquier proceso hay que atender al derecho. ¿O es que cuando diseñamos una fusión no atendemos al derecho mercantil? O se hace la fusión y después alguien pregunta, oye, ¿hemos visto qué dice el derecho mercantil sobre esto? Bueno, uno no entiende muy bien por qué en privacidad debería ser al revés. Es decir, sobre la base de cualquier desarrollo o actividad basada en tratamiento de información, la Ley Orgánica de Protección de Datos o el derecho nacional aplicable debe ser uno de los primeros referentes y, por tanto, el diseño basado en privacidad no es algo ni siquiera facultativo, es algo imperativo, aunque no esté expresamente establecido. ¿Y por qué decía yo que podría fracasar por la vía del delegado de protección de datos? Verán, en estos momentos, con el informe del reporter, esencialmente se plantea la existencia de delegados de protección de datos en el ámbito de empresas de más de 500 trabajadores o que realicen cierto tipo de tratamientos cualitativos. Desde distintas organizaciones integradas en el entorno de una confederación europea, CEDPO, hemos hecho algunas observaciones en relación con aspectos como, por ejemplo, que el delegado de protección de datos, en tanto que valor añadido en un entorno empresarial, permita sustituir determinados obstáculos de tramitación que existen en el marco de las agencias, o que se tenga en cuenta la adecuada inserción del delegado de protección de datos al que se garantiza la independencia, pero que puede tener un marco de relación de carácter laboral con su entorno empresarial, lo cual puede dificultar su inserción. Y a título individual yo les añadiré algo más. Verán, el delegado de protección de datos en un contexto de crisis económica acelerada es algo muy criticado. Y las rigideces un tanto germánicas de 500 trabajadores o más, de cierto tipo de criterios, van a impedir una concepción flexible del delegado de protección de datos como un profesional que asista y acompañe cualquier modelo de negocio que requiera de su asesoramiento. Sería preferible una legislación más flexible que haga que una consulta médica donde solo trabaja un médico tenga un informe de un delegado de protección de datos al inicio de su actividad y algún tipo de auditoría cíclica que decirle que en razón de tener 500, 1.000 o 3.000 pacientes tienes que contratar una persona que se dedique a esto. Porque eso no va a poder ser. No va a ser posible. Por otra parte, va a ser fundamental la existencia de un marco que haga reconocibles a esos profesionales y respetados. Reconocibles en cuanto a sus competencias y capacidades y respetados en cuanto a su inserción en la empresa. Y en estos momentos los modelos académicos todavía no dan perfiles que permitan ser reconocibles como delegados de protección de datos y va a ser indispensable una interacción entre el entorno universitario y aquellos que desde un entorno asociativo están procurando establecer condiciones de reconocimiento certificable para ese tipo de profesionales que ofrezcan confianza al mercado. He dicho que iba a tener 4 tesis, les he resumido las 4, finalizo. Muchas gracias. Gracias, Ricard. Cojo una de tus reflexiones en cuanto a, llamémosle, la monetización de los datos o el valor económico que tienen, para darle la palabra precisamente a nuestro último interviniente, a Urko, y precisamente sobre cómo utilizan sus datos algunas personas que no manejan dinero, pero que lógicamente sí que usan sus datos, y de hecho son los usuarios avanzados de todos estos servicios que Internet nos pone a disposición, o apps, etcétera, que son precisamente los menores, quizás los más vulnerables, o no sé si los menos conocedores de sus derechos, pero de luego los que son los usuarios más avanzados en cuanto a la cantidad de posibilidades que nos permite Internet. ¿Cuál es tu visión con todo esto, Urko? Pues sí, como habéis dicho ya por aquí, la moneda de cambio que se utiliza hoy en día en Internet es la propia privacidad, y los menores, pues por ser demasiado desconocedores, ¿no?, de la realidad en la que se están manejando, pues la están de alguna manera regalando con demasiada alegría, ¿no? Yo sí quiero mencionar 3 puntos que a lo mejor van a ser lo que van a definir el punto de vista de Pantallas Amigas, que es la asociación que yo represento, ¿no? De alguna manera quiero haceros ver que Internet, sobre todo los smartphones y en general algunas de las tecnologías actuales, están cambiando las reglas de juego, y eso hay que entenderlo porque, bueno, hablábamos de que la directiva anterior era del 95 y estaba quedando anticuada, y yo creo que la regulación de ahora, que no sabemos si va a aprobar o no, se va a quedar también anticuada, porque esto avanza muy rápido, y por tanto, bueno, yo sí que pediría que a Vivian Reding y al resto del equipo que están trabajando en ella, la Comisaría de Justicia y los demás expertos
que tengan una visión futurista, o sea, que sea una regulación, en este caso, con visión a lo que puede llegar a venir a ver. Es decir, hace 10 años nadie se hubiera imaginado que uno podría bajar una pistola por internet, imprimirla y disparar 9 balas, que es lo que es capaz de hacer. Lo acaba de probar Daily Mirror y lo ha publicado un artículo en casi que a primera plana diciendo que sí, que te puedes comprar una impresora que vale menos de 2.000 euros, te puedes bajar unos planos, imprimes una pistola, perdona, y puedes llegar a disparar, ¿no? O sea, evidentemente Internet y la tecnología está cambiando las reglas de juego, ¿no? El segundo punto de vista es, yo sí que creo que el derecho al olvido tiene que ser de alguna manera regulado, o sea, que tiene que garantizarse de alguna manera, porque lo que está ocurriendo por parte de los menores es que ellos, según las últimas estadísticas, utilizan los móviles un 80% en aplicaciones móviles, en apps, y un 20% navegando, y con las apps lo que se está viendo es que están pidiendo muchísimo más datos a sus usuarios, en este caso a los menores, de los que necesitan para funcionar, ¿no? Entendemos que Facebook puede llegar a necesitar tu nombre, tu apellido, incluso pues, tu sexo, bueno, tu género, lo que fuera, ¿no? Pero no entendemos por qué un juego de ping-pong o por qué un juego donde tienes que tirar bolitas de papel a una canasta tiene que saber todos esos datos, tiene que acceder a tus fotos de Facebook, por qué tiene que acceder a las fotos de Facebook de tus amigos. Y sin embargo esa es la tendencia. En las aplicaciones móviles lo que se está haciendo es, la aplicación es gratuita y aquí yo creo que España es un país que ha apostado muchísimo por una plataforma y un modelo de negocio basado en lo barato, lo gratuito. O sea, se vende más Android que iPhone, pues porque la mayoría de los juegos y aplicaciones de estos dispositivos son gratuitas, mientras que en iPhone cuestan 0,99 o 0,69, en Android de repente eran gratuitas, ¿no? Pero a cambio de eso están pidiendo muchísima información a sus usuarios, ¿no? Que envueltos en una cultura en la que quieren una satisfacción inmediata, pues se ven obligados a otorgar cualquier cosa que les pidan, ni siquiera lo van a leer. Con 12, 13, 14 años, ¿quién se va a leer las condiciones de uso de una aplicación? No lo hacíamos nosotros con un Word o con otro software. ¿Cómo lo va a hacer una persona que solo quiere una aplicación pues para jugar al Triviados o para jugar a un Pac-Man o Comecocos o a lo que fuera? No lo van a hacer, no está regulado, no hay ningún tipo de autorregulación tampoco, y por tanto se aprovechan las empresas que hacen aplicaciones móviles de este vacío legal y de esta costumbre que además está de alguna manera promocionada por los propios gigantes de lo social. Mark Zuckerberg, que es el CEO, vamos, digamos equivalente al presidente de Facebook, ya dijo hace 3 años que la privacidad, como se entendía como hasta entonces, había muerto, ¿no? Que no existía, que de alguna manera se ha conseguido convencer a la sociedad de que no hace falta esconder nada. Es más, cuando escondes algo es que algo malo tienes que esconder, ¿no? Cuando no compartes las fotos, cuando no quieres que te suban una foto, cuando no quieres que te etiqueten, cuando no quieres tener un perfil en una red social, ya eres un raro, ¿no? Ya eres un paria, ya eres una persona olvidada al ostracismo, y los chavales pues obligados a crecer en un entorno social muy competitivo y con unas reglas muy marcadas, pues están absolutamente obligadas a seguir estas costumbres y estos protocolos, ¿no? Que se les ha impuesto por parte de la industria en realidad, y por una moda, como digo, de querer tener todo gratis y de una forma inmediata, tener que satisfacerte de una forma continua, ¿no? Y por tanto, lo que hablaba Ricard, el concepto de privacy by design, además de alguna manera preservar el tema del derecho al olvido, es fundamental, porque los menores, que son los que están de alguna manera marcando una tendencia de cómo se tiene que desenvolver un ciudadano en las tecnologías en general, pues les están obligando a coger unas costumbres que no son capaces de controlar por madurez, pero es que tampoco lo pueden hacer los adultos, que somos los que supuestamente deberíamos de saber cuánta privacidad somos capaces de dar a cambio de qué. O sea, igual que cuando pagas con dinero, cuánto voy a pagar yo por un juego o por una aplicación para ver el tiempo, pero sin embargo no se hace ese cálculo, ese análisis, esa reflexión, ¿no? Ni por parte de los menores ni por parte de los adultos. A Pantallas Amigas trabaja siempre de alguna manera por la promoción de los usos seguros por parte de los menores, pero estamos viendo que estamos trabajando cada vez más para los adultos, o sea, porque son como críticos, como niños, ¿no? En esto de las tecnologías, que no digo nuevas, pero yo creo que podemos aprovechar ahora esta mesa para erradicar el concepto de nuevas, porque se cumplió 40 años de la primera llamada de teléfono móvil hace muy poco, un Motorola creo que lo hizo en el 72, se cumplió 40 hace 2 años del primer videojuegos, que era el Pong, se ha cumplido no sé cuántos años desde que ARPANET hizo Internet en el 69, se ha cumplido casi que 50 años desde el primer videojuego, que lo hicieron unos científicos con un osciloscopio. Es decir, todas estas tecnologías que utilizan ahora mismo los niños de nuevas no tienen nada. Por tanto, nosotros como sociedad, y los juristas y los políticos, todo el mundo ha tenido tiempo para aprender
y tratar de adaptarlas, ¿no? y de convivir con ellas de una forma sobre todo segura y preservando por supuesto los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y así como también las oportunidades para las empresas. El tema del derecho al vídeo me parece que es importante recalcar una cosa que creo que no se va a tener en cuenta, y es por lo que creo que Viviane Reding está machacando tanto, y a ella la pobre la están machacando desde Google y desde Facebook, porque Estados Unidos no quiere que esa ley o ese derecho se incluya en esta regulación, porque fastidia todo el modelo de negocio de las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y de otras regiones de Estados Unidos, ¿no? Y digo que es importante porque estas aplicaciones que se bajan los chavales, que es un 80% del uso que hacen ellos en los móviles, la mayoría de ellos, como digo, son empresas que les están pidiendo acceder a su servicio a través de su Facebook, su Twitter, su perfil de lo que sea, a cambio de sacar toda esa información que tienen puesta en esa red social. Es decir, para utilizar un juego tonto, le están diciendo: quiero ver tu número de teléfono, quiero saber tu religión, tu creencia política, tus datos, tu nombre, tus apellidos, las fotos que has subido, quiero tener la posibilidad de tuitear por ti, quiero tener la posibilidad de postear por ti. Todos esos derechos que vienen escritos en pantalla y que nadie los lee, que se le da a aceptar, se lo estamos dando a una tercera empresa que puede estar, ya no es americana, ya no es Facebook, ya puede estar en cualquier legislación que no tiene ningún tipo de acuerdo ni con Europa ni con Estados Unidos. Por tanto, en el derecho al vídeo lo que se pide es que si Facebook borra los datos, o Twenty o quien fuera, que el usuario quiere borrarlos, que también los tengan que borrar todas esas empresas que se han dedicado a replicar la información, porque luego, como decimos, la privacidad es la moneda de cambio, y estas empresas que ofrecen juegos gratuitos o aplicaciones gratuitos, lo que hacen es, de alguna manera, sacar rentabilidad a esa información, ¿no? Y luego, bueno, tendremos tiempo para hablar de también los datos derivados o con el minado de datos, la información que da, porque yo creo que la regulación solo tiene en cuenta esos datos que tú estás cediendo y el tratamiento que va a hacer la empresa, que puede ser Telefónica, puede ser Orange, Facebook, la que fuera, el tratamiento que va a hacer esos datos, pero no se habla nada de todo aquello que se adivina gracias a esos datos y otros datos que hay en Internet, ¿no? Que es un poco el secreto de Facebook, porque en Irlanda se llegó de alguna manera a meter caña a Facebook por el hecho de una persona que pidió los datos de su perfil y vio que tenían más de lo que deberían de tener, pero es que Facebook no le dio todo lo que tenía y no quiso darlo, y nadie ha conseguido saber realmente todo lo que Facebook tiene de cada usuario. Entonces tú puedes ahora descargarte una especie de base de datos de lo que Facebook tiene de ti, pero eso no es ni un 10% de lo que realmente Facebook tiene, ¿no? Porque es su ventaja competitiva y no hay ninguna regulación que les va a obligar a darlo, ¿no? Pero esos datos derivados, que pueden ser tu orientación sexual, tu orientación política, puede ser cualquier cosa, si tienes o no una enfermedad antes de que tú lo sepas, por el tipo de cosas que ves, los síntomas que muestra, los comentarios, los amigos que haces, realmente a través de la inferencia estadística, bueno, y la probabilidad, se puede llegar a saber muchísimo más de lo que sabemos. Y no creo que se esté teniendo en cuenta que estos datos también que se están adivinando de alguna manera tienen que ser de alguna manera mostrados al propio usuario para que sepa qué es lo que se tiene de él o de ella sin que éste lo sepa. Muchas gracias, Urco, por tu interesante intervención. Si hay algún padre de adolescente por aquí, todavía que se quede, porque a lo mejor podemos arreglarlo. Carlos creo que tenía alguna consideración, ya que seguramente... Norman. Y Carlos también, bueno, ahora que estamos hablando con el tema de menores. Norman, venga. Vale. Tenía varias. No voy a intentar monopolizar el tiempo para las preguntas. A ver, la primera es a Jesús, ¿no? Dentro de esa ampliación de la aplicación territorial de la norma, por casos muy concretos, ¿cómo esperáis la aplicación efectiva de la obligación? Porque es muy bonito decir que la ley aplicará, ¿vale? Pero en la medida en que no haya acuerdos internacionales que promuevan la aplicación de esa ley, pues al final se va a quedar en unos bonitos principios. Pongo como ejemplo la reciente regulación del juego online, que establece esos principios, ¿vale? Es decir, que todo aquel que no opere en España bajo la licencia española, pues no puede operar. Y como controlar el juego ilícito es complicado, habida cuenta de la complejidad normativa en la que vivimos, pues establece una serie de actores intermedios que deben controlar esas prohibiciones, como son agencias de publicidad, entidades financieras, proveedores de acceso a Internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el primer punto. El segundo... ¿Te parece que vayamos una a una, Norman? Mejor. Sí, venga, perdón. Jesús. Bueno, me alegro de esta pregunta porque, aunque no he conseguido ver el esquemita de la bandera española al que ha hecho referencia Iago, esta pregunta viene muy al cabo de ello, ¿no? Hay una afirmación inexacta, que es que la normativa española de protección de datos es más rigurosa que la de otros países. No es más rigurosa. La diferencia que hay con otros países se apoya fundamentalmente a que aquí hay un régimen sancionador
que ha sido muy estricto y ahora afortunadamente se ha flexibilizado y tiene modulación, y que hay una autoridad que tiene competencias para aplicarlo y que las ejerce. Y el problema que ha habido en terceros países, en otros países de la Unión Europea, no es tanto una falta de armonización normativa como una falta de armonización de competencias y de régimen sancionador. Y esto ha evolucionado, ha habido autoridades muy importantes, no voy a citar a cuáles, que cuando se han dado cuenta que no podían intervenir, que requerían una información a un sujeto obligado y le decían no te la doy, y no tenían ninguna opción salvo acudir a la jurisdicción para poder continuar con la tramitación de esa reclamación, han tenido que ir cambiando sus normas hacia un modelo parecido al español. Y a lo mejor, cuando todas las normas sean homogéneas, esta banderita roja de determinadas compañías no es roja, sino que empieza a ser multicolor en el entorno de toda la Unión Europea. No es deseable que sea así, pero puede acabar sucediendo que sea así. Entonces, la propuesta de reglamento efectivamente tiene un elemento de armonización importantísimo, que no estoy seguro desde el punto de vista personal, no institucional, que todas las autoridades de protección de datos que existen en la Unión Europea deseen tener ni siquiera esas competencias. Ni siquiera estoy seguro de eso. Pero el reglamento tiene esa ventaja, que es, aquí hay un régimen común de infracciones y sanciones y un régimen común de atribuciones competenciales que les van a permitir aplicar esta normativa. Y efectivamente, desde la perspectiva de un operador en España, pues esto tiene, o de un grupo, en fin, no me quiero referir ya a las afirmaciones de Telefónica, sino de cualquiera, tiene una gran ventaja, que es decir, el régimen de principios y de garantías es común y además la aplicación tiene que ser parecida. Y si no es parecida, hay unos sistemas de cooperación y de generación de criterios comunes a través del Consejo Europeo de Protección de Datos que van a incentivar que haya esa homogeneidad o esa armonización en la aplicación de la norma. Por tanto, desde esa perspectiva, el reglamento tiene una ventaja trascendental, porque va a generar un instrumento que puede permitir que todos estos problemas de ventajas o desventajas competitivas, de deslocalizaciones, etcétera, puedan acabar minimizándose o incluso eliminándose. Respecto de compañías en terceros países, es exactamente igual no igual, es muchísimo más importante, porque a fin de cuentas, aunque haya estas asimetrías en este momento en la aplicación de la directiva, el problema que hay con las compañías que prestan los servicios desde terceros países es que tienen una voluntad de colaboración porque sus políticas de cumplimiento normativo están dirigidas a tener un contacto fluido con los reguladores, etcétera, etcétera, pero cuando llega la hora de la verdad y hay un problema, entonces la cuestión es, no, mire, la norma que a mí se me aplica es la del Estado de California o los Estados Unidos, ¿no? Y el proyecto de reglamento, con la redacción que tiene, ya empieza a haber interpretaciones de hasta qué punto a quién se le aplica o se le deja aplicar. Pero, en fin, tiene dos criterios importantes. Servicios dirigidos a ciudadanos europeos, monitorización de la conducta de ciudadanos que estén operando, ciudadanos europeos o no, pero que estén operando desde la Unión Europea. Y esto es fundamental para evitar toda esta asimetría en lo que son las obligaciones de cumplimiento normativo, ¿no? Yago, querías ahí apuntar algo, ¿verdad? Sí, bueno, es que esta pregunta que haces y la respuesta de Jesús viene completamente al hilo de lo que ha sido el objeto de mi intervención primera. Es cierto, lo que dices tiene que ver con ese segundo punto de armonización que mencionaba, es decir, nosotros queremos que se apliquen las mismas normas a los operadores que prestan sus servicios desde Europa a ciudadanos europeos y a las empresas que prestan servicios a ciudadanos europeos desde fuera de Europa. ¿Cómo se va a poder hacer el enforcement de eso? Es cierto que es un tema que no está resuelto, pero el hecho simple de que esté mencionado el reglamento es un paso muy positivo. Este mismo problema se plantea también en otros muchos ámbitos del derecho. En la legislación de consumidores siempre aplica la legislación del país donde radica el consumidor, con independencia de que el prestador del servicio esté radicado en otro país. Y esto también viene al hilo de los comentarios que hacía Urco, que son la verdad que muy interesantes. Yo ahí el único matiz es que dices
estas empresas que has mencionado, pues que recogen datos que van mucho más allá de lo que son necesarios para poder prestarte el servicio, y dices, eso es consecuencia de un vacío legal. Yo diría que no es consecuencia de un vacío legal, sino precisamente de esto que estamos mencionando, del hecho de que las leyes europeas no se están pudiendo aplicar hoy a esos operadores, porque en Europa no existe un vacío legal, existe un principio muy claro, es el que solo se pueden recoger los datos que son necesarios para poder prestar el servicio, de manera que cualquier empresa española, el equivalente a esas redes sociales, Tuenti, si recoge datos que van más allá de los que son estrictamente necesarios para la prestación del servicio y para crear unos perfiles y para utilizarlos con otras finalidades, sería gravemente sancionado. Entonces, el problema es, una vez más, esa falta de armonización. Estas mismas reglas, estos mismos principios, se tienen que aplicar exactamente igual a todos los operadores. Creo que, Carlos, tenías por aquí alguna cuestión. Sí, bueno, aparte de la pregunta que voy a hacer a Jesús o a Ricard, buenas tardes. La verdad es que los que nos dedicamos a la protección de menores nos vamos a ir de aquí completamente desesperanzados, ¿no? Porque lo que ha dicho Yago es una utopía que el nuevo reglamento al que aspiramos que salga lo antes posible para... No, utopía no, yo tampoco espero. Pero, joder, la verdad es que para nosotros es el maná, decir, sí. Por fin alguien va a poner coto o fin a las tropelías y desmanes que se hacen con los niños, que son todos los días y casi todos los operadores, incluyendo a Twitter, por ejemplo, y esto ya lo ve perfectamente. Pues la verdad es que nos vamos un poquito preocupados, ¿no? Porque no hay ninguna garantía de que ese reglamento finalmente se apruebe, y como no se apruebe el reglamento, pues vamos bien. Pero con independencia de este proceso, ahora recuerdo un dossier de la Comisión Europea, del Comité Económico y Social, que le echaba un rapapolvos a la Comisión Europea, precisamente porque decía que están más pendientes de la facturación de Google o de Facebook que de la protección de los menores, y se lo decía así de claro, y ahora lo entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, con independencia de estas reflexiones, para Jesús, en el nuevo reglamento, ¿quién juzga al juez? Me explico. Todos conocemos, los que nos dedicamos a esto, la barbaridad que se hizo en España digitalizando por OCR el BOE, de manera que podemos sacar todos los delitos que cometieron nuestros antepasados desde el año 60 simplemente con los indultos, y que luego Google pues pone la solución diciendo, aquí hay un robot XT, como yo no puedo entrar, entra tú, con lo cual la solución es muy bonita. Ese disparate, entre comillas, para los profesionales de la protección de datos, que en España es un disparate vigente y que no podemos evitar, ¿en el nuevo reglamento hay algo previsto de que alguien supervise las acciones que la Administración realice respecto a digitalización de datos personales que pueden causar incluso vulneración de leyes penales, como este caso o este ejemplo que he puesto? Bueno, en el reglamento hay, respecto de los menores, en la directiva actual no hay ninguna previsión específica sobre los menores. En el reglamento hay una protección reforzada para el tratamiento de datos de los menores, lo cual supone un avance que, además, en el marco de unas competencias homogéneas, unas facultades de intervención homogéneas, unas obligaciones de cumplimiento homogéneas, pues se supone que tendrá que dar lugar a un nivel de protección de los menores superior, y además a la posibilidad de, si se aplica, entre comillas, extraterritorialmente, poder exigir de una manera más precisa a Tuenti las mismas condiciones para los menores que a Facebook, aunque Facebook ahora tiene un representante, un establecimiento en Irlanda, y la autoridad irlandesa les va auditando. En fin, ha habido una posibilidad de aproximación mayor. Eso en cuanto a los menores. En cuanto a los demás temas que planteas, no sé, yo creo que verdaderamente sí que existen mayores posibilidades con el reglamento, ¿no? Existen mayores posibilidades porque el reglamento tiene unos elementos que permiten una adaptación más directa de esta normativa a lo que son los nuevos, en general, el tratamiento de datos en Internet, ¿no? Y que ahora, en estos momentos, pues no están precisados de una manera sencilla o de una manera clara, ¿no? Muestra de ello es que, desde el punto de vista de esta protección del derecho al olvido del Internet, o el derecho a evitar el acceso a informaciones que se pueden indexar por los buscadores, pues ha sido la Agencia Española de Protección de Datos la que ha tomado las primeras iniciativas durante un periodo de tiempo muy largo, sin que se comprendiera bien por otras autoridades, y cuando ha acabado el tema en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues hemos recibido
hemos compartido posición con la Comisión Europea y con otras autoridades de protección de datos que inclusive en ese procedimiento en un primer momento discrepaban de las soluciones a las que habíamos llegado. Por tanto, en estos momentos entendemos que hay herramientas, el derecho de oposición en el caso de cuando hay una legitimación en origen en los medios de comunicación, en los boletines oficiales para el tratamiento de la información que lleva a la desindexación, el derecho de cancelación en otros casos. Pero también es verdad que hay un elemento adicional, que este reglamento refuerza y que tendría mucha importancia en el caso de las administraciones públicas, que es el principio de minimización. Es decir, usted publique lo que sea imprescindible para conseguir el resultado de esa publicación. Y eso en el entorno a las administraciones públicas es muy importante. Eso no quita que no haya habido ya avances. Por ejemplo, el tablón edictal de tráfico, de infracciones de tráfico, es un tablón edictal en el cual ¿qué cambios ha tenido respecto a lo que era la publicación de esas informaciones en ediciones electrónicas de los diarios oficiales? Pues primero, que no es posible, que está prohibido indexarlo por los buscadores. Segundo, que está prohibido descargar masivamente la información de ese tablón edictal para que lo utilicen empresas de quitamultas o lo que se quiera. Y tercero, que en lo que se refiere a los trámites a las publicaciones que tienen como objetivo garantizar la notificación cuando no se ha podido hacer una notificación personalizada, la propia orden ministerial del tablón prevé que al cabo de un tiempo, de un año si no recuerdo mal, esa información deje de estar disponible porque sea excesiva o no la información que se publicó, la finalidad, el objetivo de esa publicación ya se ha cumplido. Se conservará bloqueada esa información por si es necesaria para un litigio jurisdiccional, pero cuando se acceda, mi notificación de hace un año no seguirá apareciendo por los siglos de los siglos, ¿no? O sea que ahí también ha habido avances. No solo es el robot XT, sino alternativas complementarias o nuevas tecnologías que se puedan desarrollar o que estén desarrolladas en relación con la publicación en boletines. Ricardo, ¿querías matizar algo tú? Sí. Quería señalar que, curiosamente, en el ámbito de los menores, igual el problema es de enforcement. Y no el problema local cuando se aprueba el reglamento, sino el problema global. Quiero decir que igual para aplicar el nuevo reglamento comunitario tenemos que aprender de una legislación norteamericana de una fecha tan cercana como 1998, la Copa Rule. Tal vez nos será muy conveniente conectarnos a la Federal Trade Commission para ver los informes bianuales de seguimiento y de las reuniones de la Federal Trade Commission con la industria norteamericana. Es decir, la industria norteamericana tiene una regla sobre privacidad de los menores desde el año 98. Y no se limita como la europea a decir que si 13 años o no 13 años, que si derecho contractual o no. Define los roles de los intervinientes, del responsable, del menor, de sus padres, mecanismos posibles de verificación de edad, condiciones específicas y niveles de intensidad distintos en función del tipo de entorno web en el que se tratan los datos. Y además ha generado una cantidad de documentación considerable. De modo que probablemente el problema resida en que igual pese a todo eso no pasa nada. Es decir, si una normativa de esa intensidad se aprobase en Europa y en concreto en este país, la industria temblaría, porque aquí hay unos señores que la aplicarían seguro. Lo siento, pero es así. Por tanto, en términos de implementación de principios normativos aplicables a los menores, que es algo que ha preocupado, insisto, igual mirando al otro lado del Atlántico, al menos desde la perspectiva de la teoría, aprendemos un montón. Y no prejuzguemos, no pensemos que nosotros en ese sentido. Y después, desde la perspectiva del olvido, que ha salido ya varias veces, uno no puede más que arrimar el asco a su sardina y al concepto del diseño y a la importancia que eso tiene en la gobernanza. Porque con mucha frecuencia nos fijamos solo en alguno de los agentes en juego, en el territorio del olvido. Y tú en tu intervención has hecho algo fantástico. Y es que has demostrado que no solo recuerdan algún tipo de empresas, tienden a recordar todas. Solo que algunas tienen más visibilidad, indexan información y, por tanto, son más reconocibles. Ninguno de los que están aquí tenemos el menor problema, ¿verdad? Que ¿cuántos de ustedes o algunos de ustedes seguro que tienen instaladas fuentes RSS y un lector que les da las noticias cada mañana mejor que cualquier medio de comunicación? Y otros tendrán herramientas de viralidad en Twitter.
y otros herramientas de Twitter que tuitean por ustedes. Es decir, todo lo que tiene que ver con la diseminación de información tiene un soporte tecnológico interesantísimo. Pues yo me niego a creer que no seamos capaces de desarrollar condiciones tecnológicas equivalentes y homogéneas desde la otra perspectiva. Y eso me temo que sí que es una cuestión de gobernanza de Internet. Y sí que es una cuestión de acuerdos corporativos y de diseños estratégicos de las empresas, sin que por ello tengan que perder un solo dólar. Es decir, a mí lo que me preocupa o lo que me divierte de este fenómeno es cuánta información banal, cuánto espacio en disco nos podríamos ahorrar. Pero bueno, eso es otra historia. Pero ¿nos parece también que hay un tema de lenguaje precisamente? Es decir, estamos hablando de menores. El otro día leía en un libro bastante interesante de Nick Bilton, que es un periodista, creo que de New York Times, de temas de tecnología, que los mayores nos quejamos de que se están cargando el lenguaje, pues por cómo escriben y lo que dicen es que están reinventando un nuevo lenguaje, que es medio hablado y medio escrito, según lo conocemos nosotros. Yo creo que tenemos que adaptarnos también un poco a ese lenguaje de los menores en todos los sentidos. En protección de datos, llevamos hablando de claridad, de transparencia, de que el usuario tenga el control de sus datos. Estamos hablando de un posible futuro derecho de portabilidad de esos datos. ¿Estamos realmente preparados para eso? O sea, ¿lo está preparado la sociedad civil para tener, digamos, ese grado de responsabilidad que quizá no es del todo consciente? Seguramente los que desarrollen estas tecnologías, desde luego que pueden existir, hay que poner el ímpetu, lógicamente, para poder hacerlo, pero ¿realmente crees que puede ir por ahí las cosas, Urco? Hombre, yo creo que, por un lado, estamos creando una nueva forma de vivir, o están creando una nueva forma de vivir sin unos buenos modelos a seguir, ¿no? Sin unas normas, unas pautas y unos criterios adecuados para seguir. Por tanto, la manera en que se está viviendo en Internet ahora, o la moda que está imponiendo, yo creo que no es la adecuada, porque está tirando y tratando de aprovechar cierto tipo de ventajas de Internet sin tener en cuenta que no se puede avanzar tan rápido. Nunca se ha avanzado tan rápido en nada en la humanidad. Vamos, que cualquier otra tecnología ha necesitado mucho más tiempo para sentarse y para aprovecharse. Sin embargo, aquí la gente enseguida, sobre todo los que llamamos nativos digitales, lo que hacen es primero prueban y luego ven las consecuencias, ¿no? Mientras que nosotros somos de una generación en la que, bueno, nos da un poco de miedo todo y nos aseguramos antes de probarlas, ¿no? Y quizá por eso yo creo que no está siendo adecuado la nueva cultura, el nuevo lenguaje que se está generando por parte de los menores, porque no se está supervisando de una manera adecuada, porque los que tenemos que supervisar no estamos todavía siendo capaces de alguna manera seguir el ritmo tan fuerte que se está imponiendo desde la tecnología y tampoco sabemos cómo comunicarlo, ¿no? O cómo buscar esa transición. Estamos en ese proceso de transición y estamos fracasando. Sí que quería yo puntualizar un par de cosas para todavía crear un poquito más de alarma en algo que habéis hablado tanto yo como tú, Ricard. Tranquilos, que luego yo intento bajarlos. Para ver que las cosas están peor que de lo que parece, ¿no? Es verdad que hay empresas gigantescas como Telefónica que están de alguna manera más auditadas, más supervisadas y que sí que cumplen más la regulación y que por tanto se piensa muy mucho las estrategias antes de sacar un servicio o una aplicación, y ahora estamos hablando no solo de empresas que están en otros países con otras legislaciones, sino que además hablamos de aplicaciones que a lo mejor tienen a un solo empleado desarrollándola, que no tienen ni idea de privacidad, que no tienen ni idea de la ley orgánica de protección de datos, no tienen ni idea de nada. Lo que tiene es, pues bueno, un tipo de servicio, un tipo de uso muy concreto que hacer y bueno, una necesidad de ganarse la vida, ¿no? Y por tanto, se publica primero, sin ningún tipo de criterio, ni de estrategia, ni de respeto de la privacidad de los usuarios, y ya después, pues de alguna manera, pues ya irán espabilando y si tiene fama, si se convierte en WhatsApp, por ejemplo, que es lo que ha pasado con WhatsApp. WhatsApp ha crecido y cuando ya se ha convertido, digamos, en una especie de sustituto del SMS es cuando nos hemos alarmado, ¿no? Pero como esas hay un montón de aplicaciones. O sea, por tanto, es importante tener en cuenta ese fenómeno. Y el otro, hablando un poco de las propias licencias de uso que no se leen, yo creo que no sé si nos va a dar tiempo a hablarlo, la necesidad de comunicar en el lenguaje de los menores como usuarios y los adultos como usuarios, porque ahora mismo psicológicamente se está aprovechando de la impaciencia y el despiste de los usuarios para colarles todos estos goles, ¿no? Que hablábamos de esos datos de más que se están pidiendo, la gente los está concediendo sin saber que lo está haciendo. ¿Por qué? Pues porque como uno tras otro, cada aplicación nos va a pedir exactamente lo mismo, lo único que tenemos que hacer es darle al siguiente, ¿no? Y es necesario crear un lenguaje como el de los medicamentos en los anuncios o en diferentes capas, ¿no? Con diferentes tipos de criterios para diferentes tipos de datos en los que se esté diciendo claramente qué tipo de datos se están otorgando, se está pidiendo permiso, de qué manera se va a utilizar, incluso recordándolo, que eso ya lo hacen en algunos
nuevas aplicaciones, en el momento que se haga uso del GPS para geolocalizar una fotografía, pues que en ese momento se recuerde, porque es primera vez esta foto que está subiendo a Twitter, que sepas que va con estas condiciones, que la gente, y que se visualice las consecuencias, porque es que la gente es incapaz de saber las consecuencias de gestos que en principio parecen muy inocentes, como dar un me gusta, como etiquetar o como geolocalizar una fotografía, ¿no? Entonces es necesario, no sé si de una manera autorregulada o de una manera regulada por la propia Unión Europea, el obligar a que estos únicos programadores o diseñadores de aplicaciones móviles, que los haya millones, que están buscando un poco ese el dorado y que van a hacer lo que sea por sobrevivir y porque triunfe su idea, pues que tengan, aparte de capacitación, también una serie de criterios a seguir a la hora de publicar. Bueno, si os parece, tengo creo que 5 turnos pedidos de mano por ahí. Vamos ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. La pregunta es así para Jesús, y también Ricard ha hecho alguna referencia. Antes de la conferencia hemos empezado a hablar un tema que iba por la investigación y que luego puede derivar a la prevención en el ámbito sanitario y a la gestión, la historia médica digital. Entonces, mi pregunta es, no sé si hay un problema normativo, un problema cultural, un problema de implantación, pero he tenido en estas últimas semanas, tanto en el sector privado, en una clínica importante, como en un hospital público importante, el ver cómo especialidades distintas, un médico te hablaba de otra especialidad, lo cual quiere decir que navegaba con absoluta libertad sobre tú o el hijo o el familiar que fuera, sobre la historia médica de esa persona. Es más, yo diría que en el sector privado se utilizaba ese servicio como referencia, diciendo, tú ven aquí que ya ves cómo te cuidamos, aunque entiendo que la historia médica digital es del individuo, no de esa clínica o del servicio público. Me parece que es un tema importantísimo, porque es valiosísimo los beneficios que se pueden tener de esa historia médica digital, que todos tenemos carpetas y carpetas de reconocimientos de empresa y de 1000 cositas, y ahí tiene un valor añadido grande, más ahora que va a haber una relación sanidad pública-privada, y lo importante será el individuo. No sé si hay falta regulación, práctica, cultura. Ahí lo dejo. Jesús, ¿qué falta? Yo no creo que falte tanto regulación como implementación, ¿no? Tenemos una ley de cohesión y calidad, en el ámbito público, una ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que exige o que impone o que estimula, por las ventajas que tiene en situaciones de desplazamiento, para una asistencia más completa, en fin, las que tú te has referido, para ser breve, los procesos de historia clínica electrónica al margen del consentimiento de los pacientes y de los propios profesionales sanitarios. Pero el diseño de la historia clínica electrónica tiene riesgos, porque la acumulación de información y la interrelación de la información pues genera un estímulo y mayores facilidades de acceso, ¿no? Entonces, un aspecto capital a efectos de lo que tú estás señalando es que en la historia clínica electrónica la historia clínica no es todo para todos, sino que tiene que haber una segmentación de las informaciones, un análisis muy detallado de cuáles son esas informaciones y de qué usuarios van a poder y en qué momento van a poder acceder a esas informaciones. Cualquier profesional de un centro sanitario no tiene por qué acceder a la historia clínica completa de un usuario. Tiene que tener un primer nivel, digamos, en la asistencia primaria, a unas informaciones que pueden ser más o menos básicas, que en un caso concreto pueden exigir una información adicional, pero entonces ese mismo usuario necesita una legitimación o una posibilidad de acceso que justifique ese acceso adicional a otra información. O en un centro sanitario, por ejemplo, en un centro hospitalario, hay una atención especializada en determinados entornos que exige complementos de otras especialidades, pero tiene que repetirse ese proceso. No cualquiera puede acceder, porque está habilitado a acceder a las historias clínicas, sino con una interrelación con lo que es la adecuada asistencia sanitaria a un paciente concreto, ¿no? Y en ese sentido, pues mecanismos como la tarjeta sanitaria individual u otros equivalentes son los que pueden permitir o facilitar que efectivamente no como una regla general, porque estos accesos, si son necesarios, no tienen por qué estar basados en el consentimiento del paciente, pero sí tiene que estar vinculado al hecho de que el paciente necesite que se produzca esa segunda opinión, esa consulta por parte de un sector especializado, etcétera.
Y además, en ese entorno hay un aspecto que es muy importante, que son las medidas de seguridad. En el ámbito de la sanidad son medidas de seguridad de nivel alto que exigen un control de accesos muy minucioso de quién intentó acceder, a qué, en qué momento, si accedió o si no accedió y si accedió, a qué registros accedió. Y además, una auditoría bienal. Y este control de accesos y esta auditoría bienal es sin ánimo de hacer una actividad policíaca dentro de los centros sanitarios, sino simplemente por comprobar si está funcionando correctamente el sistema, es el que puede permitir detectar en qué medida se están produciendo accesos que no están justificados por parte de profesionales sanitarios, ¿no? Y en un informe que elaboramos sobre una encuesta que hicimos hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente bien, precisamente una de las mayores se producían 2 conclusiones: que en el ámbito privado la aplicación de las medidas de seguridad tiene un nivel superior al del ámbito público, lo cual es chocante teniendo en cuenta que son servicios públicos de salud. Y segundo, que en particular la implantación del control de accesos y la aplicación efectiva de las auditorías bienales eran de las medidas de seguridad en uno o en otro, aunque con mayor incumplimiento en el sector sanitario público, que se producía respecto de otras medidas de seguridad. Ahí, de nuevo, para tranquilidad de todos, existe tecnología para ese control de acceso por capas y de forma muy diversa, como lógicamente para la gestión de los logs y demás. Creo que quería puntualizar algo muy breve, sí, Ricardo. Que yo muy vengo breve. aquí a hablar de la Privacy by Design y voy a meter Privacy by Design en cada intervención. Mire, esto es tan complicado como un pantallazo. Esto es lo sorprendente del problema que usted manifiesta. Esto es tan complicado como diseñar un programa que contenga un pantallazo de diálogo que le diga al médico: va usted a acceder a una historia clínica que no se corresponde con su rango. Por favor, marque si es urgencia, asistencia compartida, otra. Le informamos que de su registro quedará de su acceso quedará registrado a disposición del personal de gestión del hospital el oportuno registro. Eso incentiva mucho. Un problema de implementación. Estamos hablando de algo usted me habla de un problema complejísimo que parece ser que se resuelve con un pantallazo. Transparencia y consecuencia. Teníamos por allí también otra pregunta, perdón, intento ir por orden. Creo que aquí primero, si os parece, ahora vamos, luego tenemos otra allí y otras 2 allí, ¿vale? Hola, bueno, la verdad es que el debate está tan interesante que hay muchas preguntas, hay que limitar un poco. Yo quería lanzar una reflexión a la industria. Sé que Yago representa a Telefónica, pero bueno, tiene esa visión global de industria. Yo me siento muy identificada con las reflexiones de Urco, no soy una menor, salta a la vista. Lo que pasa es que el siguiente puede no ser por no estar informado, sino porque te das por vencido. No voy a dejar de comprar el billete en Iberia o cortar la compra en el Corte Inglés porque han añadido una línea más al listado para cumplir el siguiente tema de datos, ¿no? Entonces, esa orientación de la propia industria a la protección de la privacidad del usuario, no sé hasta qué punto sientes que va avanzando, ¿no? Porque luego, por otro lado, la industria también ves en las mesas súper interesantes de Big Data, donde, bueno, empresas del sector, de las más reputadas y responsables, lo definen directamente como el petróleo del siglo XXI, donde claramente los procesos de orientación de negocio y también de innovación, porque lo cierto es que va pegada a la innovación y cosas que nos benefician a todos, van a profundizar en el uso de los datos ya también públicos vía Smart Cities y demás. Entonces, mi percepción es que estamos en manos de la industria y que solo la autorregulación pues puede garantizar esa orientación hacia el diseño que nos protege. La legislación, lógicamente, también es necesaria, ¿no? Pero esa percepción de que vas un poco detrás y muy complicado, pues es permanente. Entonces, bueno, ¿cuál es la percepción de si realmente se está interiorizando esta idea de protección de la privacidad en el sector? ¿Qué impresión puedes compartir con nosotros? Desde luego. A ver, los 2 puntos que has señalado, en los 2 se está viendo un movimiento de la industria de telecomunicaciones y de prestadores de servicios de la sociedad de la información, tanto en el ámbito de la protección de los usuarios respecto de sus derechos
como en la explotación de ese nuevo oro que se llama la explotación de los datos, que se está viendo unos avances muy relevantes que muchas veces tiende a haber una percepción negativa, cuando eso realmente, ahora si quieren les cuento brevemente uno de los proyectos que tiene Telefónica y que ha generado muchísimo ruido, muchísimo problema, hasta el punto de que se ha detenido su lanzamiento en Alemania como consecuencia de una falta de, yo creo que de comunicación, no el problema de que estemos haciendo las cosas mal, que tiene que ver con la explotación de los Big Data, ¿no? de los datos. Las empresas de telecomunicaciones tradicionalmente han tratado miles y miles y miles de millones de datos. Recientemente veía una referencia de Telefónica en el Reino Unido que al día gestiona 100 millones de llamadas, 300 millones de SMS, cosa que me llama bastante la atención. Yo siempre había pensado que el SMS ya estaba totalmente en declive. Y 1.200 billones de eventos, de datos relacionados con la gestión del tráfico. Es decir, se gestiona muchísima información. Tradicionalmente esta información estaba dirigida únicamente a mejorar la prestación del servicio. Todos estos datos se utilizaban para poder dar un mejor servicio, un servicio más eficaz. De repente nos hemos dado cuenta todos que estos datos se pueden utilizar con otras muchas finalidades. Con unas finalidades que, en el caso de que estén orientadas al individuo, obviamente necesitan basarse en dos principios muy claros. Uno es el de la transparencia, del que ya se ha hablado mucho. Se le tiene que decir al usuario, oye, yo necesito o voy a utilizar estos datos con esta finalidad. Y el otro principio, que es el del consentimiento. Es decir, yo te estoy informando de esto de una manera clara y transparente y dame tu consentimiento. Eso en el caso de que haya un tratamiento de los datos personales, es decir, en los casos en los que se pueda identificar al individuo o que ya esté identificado desde el principio. Pero es que en todos estos proyectos de Big Data no hay una identificación de los individuos que están detrás. Hay unos procesos de encriptación que lo que hacen es que se desvinculan totalmente del titular del dato y, por lo tanto, no necesita ni informarse al usuario, no necesita obtenerse el consentimiento del usuario y esos datos, por lo tanto, sí se pueden explotar, puesto, esa es la visión desde luego de Telefónica, son datos totalmente anónimos. Entonces, estos datos son muy útiles para todo tipo de organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, si tú con esos datos eres capaz de decir cuál es el movimiento de personas que hay en una determinada calle de Madrid a las 8 de la mañana, pues ayudará a lo mejor a una mejor gestión del tráfico. O si un comercio es capaz de saber que los sábados a las 12 del mediodía en determinadas zonas, en determinados barrios, están asistiendo tal cantidad de gente, y además no solo el número de personas, sino también se les puede decir los rangos de edad, se puede decir también cuál es el género, es decir, datos que nunca permiten identificar a la persona. Estos son los sistemas tradicionales que se han venido utilizando de conteo de personas. Ahora en Madrid, al menos en la zona centro, está lleno de chinos que están con un contador de personas, pues para ver si deciden o no deciden abrir un local en una determinada calle. Ahí, obviamente, no se están teniendo en cuenta datos, pues si son hombres, mujeres, cuáles son los rangos de edad. Con esta nueva línea de negocio es como si tuviéramos miles de chinos haciendo esa labor. Jamás vamos a poder identificar cuáles son las personas que están detrás, ¿no? Entonces, el problema que hemos tenido en Alemania con un producto tan aparentemente sencillo es que quizás no hemos sido capaces de comunicarlo en estos términos. Allí se generó rápidamente un gran debate social, un gran revuelo mediático, incluso salió un ministro para decir que había que cancelar inmediatamente todos los servicios que se tenían con Telefónica en Alemania, no solo con los derivados de esta línea de negocio, y se tuvo que paralizar el servicio. No fuimos capaces de explicar que ahí hay un proceso total de anonimización y de encriptación que es irreversible. Entonces, ahí se están produciendo unos avances que yo creo que van a ser muy beneficiosos para la sociedad, muy beneficiosos. También se están produciendo muchos avances, yo creo, más allá de los que se establecen en la regulación en materia de protección de los usuarios, tanto de menores como de no menores.
Se puede leer prácticamente todos los días que distintas empresas del sector de las telecomunicaciones, no solo Telefónica, también Orange, pues tiene unos programas muy ambiciosos para instaurar unos modelos de transparencia hacia los ciudadanos, hacia los usuarios, que les permitan saber en todo momento qué datos se están gestionando, con qué finalidad, que puedan activarlos o desactivarlos y saber cuáles son las consecuencias de esa activación o esa desactivación. Obviamente, si tú le quitas el clic de la caja en la que se está indicando que autorizas a que se te localice, obviamente no te podrás descargar las aplicaciones que estén basadas en la geolocalización. Entonces ahí se advierte. Se están trabajando en esa línea y está habiendo muchos avances. Estamos con unos proyectos piloto, principalmente en el Reino Unido y en Alemania, y que se pretende extender al resto del mundo. Lo que ocurre es que esto exige pues un grupo de gente que tenga este tema de la privacidad como absolutamente prioritario, que sea capaz de meterlo en la organización, lo cual no es ninguna tarea nada sencilla, implica unos costes muy elevados, implica coordinar diversas áreas, no es un tema en absoluto sencillo, pero yo creo que sí que hay unos avances en esta línea. Me pedía Urco 10 segundos para contar. Sí, en relación al Big Data, al Open Data y el pensar que que es el petróleo del siglo XXI y de que toda la innovación y todos los modelos de negocio pues van a florecer a raíz de eso, una pequeña anécdota de la visita de Microsoft a la India hace muchos años. Microsoft, en nombre Bill Gates, que ha vuelto a ser el hombre más rico del mundo, o sea que algo de razón tiene cuando dice las cosas que dijo entonces. Le dijo al presidente, después de haber visto que sí, que la India tiene buenos ingenieros y que podía Microsoft deslocalizar mucha producción de software en la India, le dijo, bien, si tú quieres sacar tu país adelante, con ahora mismo 1.000 millones de adelante, tendrás que fabricar también coches. Y yo creo que es una realidad, una reflexión de que no podemos confiar tanto en crear tantos servicios digitales, ¿no? Y servicios basados en los datos, en la privacidad y en lo que fuera. En realidad, la sociedad, si pasa adelante, pues tiene que también hacer otras muchas cosas, y de hecho las tiene que hacer en mayor número que en todo esto que ahora está de moda y que está muy bien, ¿no? De pensar Big Data y en aplicaciones móviles, esas cosas. Hay que generar cosas reales, ¿no? Sí, lo dice alguien que ha vivido toda la vida haciendo aplicaciones y cosas así. Jesús, quería algo muy cortito también, porque tenemos todavía bastantes preguntas por ahí. Muy cortito en relación con este tema de la disociación, la anonimización o la no anonimización. Nosotros hemos conocido proyectos de distintos operadores, en particular de Telefónica, sobre Smart Cities, y es verdad que, en fin, sin necesidad de entrar en el detalle, hemos entendido que en esos casos había una disociación irreversible y que, por tanto, pues el sistema de garantías era suficiente para proteger a alguien que no es de ninguna manera identificable. Pero hay que tener muchísimo cuidado con estas categorías de disociación, y hay que tenerlo por dos motivos. Porque en ocasiones, por ejemplo, en el caso del cloud computing, se ha argumentado que el hecho de que la información esté distribuida en servidores de todo el planeta, fragmentada, como ninguno de los servidores tiene completa la información, pues ya no hay transferencias internacionales de datos, ya no se tratan datos personales, ya estamos fuera del ámbito de aplicación de esta normativa y de su sistema de garantías, y esto no es cierto, y hay un dictamen común de las autoridades europeas sobre esa materia diciendo no, aquí sí se aplica esta normativa y se aplica en cascada hasta el último lugar donde se esté tratando esta información. Y por otra parte hay que tener en cuenta que afortunadamente en nuestro sistema legal, y esta parece ser la línea de futuro, que en servicios de la sociedad de la información se ha desvinculado el sistema de protección del concepto previo de dato personal. Da igual que estés tratando datos personales o no estés tratando datos personales. Si yo tengo derecho a no recibir comunicaciones electrónicas no solicitadas o comunicaciones comerciales no solicitadas a través de sistemas de comunicación electrónica, tengo derecho, tanto si la IP, la dirección de correo electrónico o lo que sea es un dato personal o no es un dato personal. Y tengo derecho a que me informen de que hay cookies y a poder autorizarlas a través de distintos formatos, con independencia de que se estén utilizando datos personales o no se estén utilizando datos personales. O sea, con esto no quiero, la contestación de Iago ha sido impecable desde el punto de vista de esos servicios y del formato que nosotros hemos conocido de ese tipo de servicios. Pero hay que tener las fronteras de aplicación o no aplicación relacionadas con la disociación, la encriptación, la fragmentación,
pues son evanescentes y en la mayor parte de los casos llevan a la aplicación de esta normativa. Queda claro. Creo que teníamos también por allí algunas. Si os parece, vamos a ir cambiando. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Joseba Gutiérrez. Estoy cursando el máster en Derecho a las Telecomunicaciones de la Universidad Carlos III. Y bueno, en este caso quería aprovechar la presencia del director de privacidad del Grupo Telefónica para preguntarle en este caso sobre la legislación y la problemática en los países latinoamericanos respecto a la privacidad. Hemos hablado, según ha comentado, de la armonización europea de la privacidad, de las leyes y la necesidad de la aprobación del reglamento. En este caso, bueno, sabemos que recientemente en Uruguay se ha ratificado el convenio 108 sobre protección de datos y Argentina es un puerto seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería preguntar, teniendo Telefónica siendo operadora en varios países latinoamericanos y existiendo diferentes leyes nacionales, si existe alguna iniciativa global, alguna iniciativa global en relación con la privacidad respecto a Latinoamérica. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, Joseba. Efectivamente, en Telefónica se están adoptando medidas en ese sentido. Como decía, hasta hace prácticamente nada, todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos se trataba siempre exclusivamente a nivel local en relación con cada uno de los servicios. Telefónica España lanza un servicio y instaura su política de protección de datos, su política de privacidad, en el caso de que lo haga el Reino Unido exactamente igual, ajustándose siempre a la política y a la legislación que se establece en cada uno de los países. En el caso de Latinoamérica hay muchos países en los que no hay ninguna legislación, absolutamente ninguna legislación. Yo diría que el país que está más avanzado es quizás Argentina, pero un país tan de moda como es Brasil tiene una legislación muy fuerte en materia de consumidores, pero no tiene una legislación de protección de datos a pesar de que está trabajando en ella. Desde el momento en el que en Telefónica decidimos poner a la privacidad como uno de los elementos esenciales en nuestra relación con el usuario, tenemos que ganar la confianza del usuario, no podemos ganarla en unos países sí y en otros países no. Empezamos a trabajar en una política de privacidad común que se aplicara a todas las empresas del grupo. Esto es un tema extraordinariamente conflictivo. ¿Por qué? Pues porque en un país donde no existe absolutamente nada, pero ni siquiera el ejercicio de los derechos ARCO, o sea, el poder acceder, el poder rectificar, cancelar un dato, que tú le vengas desde España a instaurar una política de reconocimiento de esos derechos y que tienen que designar para empezar un responsable de protección de datos, que allí no saben, en muchos países no saben ni qué es esto, entonces ya lo primero que te preguntan, no tengo headcount, no tengo a nadie en recursos humanos, tengo que contratar a alguien, no tengo dinero, el propio responsable, el director general de la operación no te la autoriza, tenemos que venir con todo un discurso detrás para explicar que es un proyecto que viene respaldado por el presidente y por el consejero delegado, es decir, estamos poniendo la privacidad en el centro de la relación con el cliente, porque es la única manera de generar confianza. Está basada en estos principios que hemos venido comentando aquí, la transparencia, el control, se le tiene que dar un control absoluto al usuario respecto de sus datos, se le tiene que dar la posibilidad de que acceda en cualquier momento, que los pueda cancelar, rectificar, que sepa qué datos tratamos y para qué finalidades, y esto hoy ocurre solo en algunos países y respecto a determinados servicios. Queremos extenderlo como filosofía y como política del grupo. Simplemente la aprobación de esta política, que son 3 hojas, con unos principios y unos derechos que son absolutamente básicos, están generando muchísimo ruido, pero estamos trabajando en esa línea. Muchas gracias, Yago. Teníamos una por allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como habéis comentado por aquí, las cosas son lo que son, ¿no? Y al final, para comprar el billete de avión, pues tú das siguiente y te importa poco qué es lo que estás aceptando, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es si las administraciones públicas, más allá de su responsabilidad normativa, no tienen alguna otra responsabilidad de ser más activas en cuanto a el control de esos permisos o de esos datos. Me voy a explicar con un ejemplo. Yo no sé si hacemos aquí una encuesta, ¿cuántas aplicaciones estamos usando de media cada uno de los aquí presentes, ¿no? Alrededor de 15 o así, ¿no? Yo supongo que de esas 15 aplicaciones no creo que tengamos 5 claves distintas para cada una de ellas. Tendremos quizá 1 o 2 claves la misma. Es decir, tenemos un grave problema, y la Administración lo sabe, un grave problema en cuanto a la
privacidad de los datos no ya solo porque las empresas se intercambien los datos sin cumplir la legislación o porque están en las Bahamas y al final no le cubre la legislación europea, etcétera, ¿no? Sino tenemos un problema de que nuestras cuentas son vulnerables, ¿no? Y en ese sentido la Administración no tiene que plantearse algo, no tendría que plantearse, y cómo lo ve la empresa privada, no tendría que plantearse un portal de ciudadano, una entidad electrónica donde los ciudadanos entren ahí y se loguen y ahí el resto de las aplicaciones que quieran conectarse con ese ciudadano tengan que ir ahí a coger esas credenciales y el ciudadano vea ahí los datos que tiene cada una de las empresas y pueda concederles permisos o no. ¿No tendría que ir la Administración en esa línea? ¿Cortaría mucho la innovación realizar ese tipo de servicio? ¿Qué opina la parte privada de que el login a sus portales se haga a través de algún portal unificador? Bueno, aquí yo creo que quieren opinar todos, hasta yo, pero me quedaré el último si me dejan. Yo solamente voy a dar la perspectiva del usuario. El usuario quiere comodidad. Todo eso está muy bien en papel. Estaría genial tener el DNI electrónico y conectarse y autenticarse de una manera segura. Pero en realidad eso mismo que dices tú lo ha implementado la industria. La manera que he comentado al principio, Facebook o Twitter son las identidades digitales que se utilizan como llave para acceder a otros servicios. Todo el mundo dice, no hace falta que me des ni tu nombre, ni tu email, ni nada. Tú simplemente clica aquí y me autorizas desde Facebook a entrar y ya estás dentro, ¿no? Entonces, claro, pero la Administración tampoco va a poder hacerlo porque, bueno, los servicios son internacionales y yo no veo a una Administración española pues haciendo eso en un servicio internacional, ¿no? Quiero decir que al final Internet complica. La pregunta es, ¿no debería hacerlo para proteger, ya que al final... Debería haber un estándar abierto, una especie de... Bueno, ya hay ideas, de OpenID y tal, pero luego las modas y tendencias van por otro lado. ¿Tú querías comentar algo? Yo no lo veo con tanto escepticismo. Puede que sea inocente y esperanzado y confíe en el futuro, no lo sé. Lo que has puesto de manifiesto es, has puesto de actualidad algo que se llamaba Platform for Privacy Preferences y que fue un proyecto de investigación que, entre otros, incorporó a personas del prestigio jurídico internacional como Lawrence Lessig. La teoría de los autores de esta P3P, no P2P, sino P3P, era la necesidad de que la industria desarrollase algún software que fuese capaz de indexar las preferencias del usuario. Ni siquiera que ese software fuese residente en un tercero de confianza, podía residir en la propia máquina del usuario. Y que fuese capaz de definir perfiles de privacidad negociables automáticamente en los entornos a los que el usuario se conectase. Por tanto, no es ninguna idea especialmente descabellada. Tal vez tú aportas el elemento de que lo público te ofrezca una garantía de tutela de los derechos del ciudadano que tal vez no te aporte otros entornos. No obstante, y respecto de lo público, donde hay necesidades muy serias de identificación y verificación de identidad, especialmente en el caso de los menores, esto siempre se va a enfrentar a un debate en cuanto a una tradición histórica de Internet, donde todo es libre y donde en teoría todo es anónimo. Eso está muy bien, pero es mentira, ya no existe. Internet no es libre exactamente y Internet ya no es en absoluto anónima. Pero evidentemente los campeones de la privacidad seguramente también se van a oponer a un modelo en el que haya un login previo y un sujeto capaz de identificar las preferencias de los usuarios. Es decir, es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Pero yo sí pienso que si alguien es capaz de recoger esa idea de la Platform for Privacy Preferences y desarrollar algún tipo de aplicativo, entre comillas, autónomo, autogestionario, etcétera, pues tampoco es tan mala idea. Jesús, ¿quieres apuntar algo? Sí, bueno, en la transposición que se ha hecho al sistema legal español de la directiva no existe esa previsión, ¿no? Hay otros países que han incorporado una previsión de la directiva que es el prior checking, o sea, una especie de autorización previa antes de poner en marcha determinados sistemas de información o el desarrollo de determinados servicios. En la propuesta de reglamento esta que se está debatiendo, de la que estamos hablando, hay algunas previsiones en ese sentido, de obligaciones de consulta y en su caso, de autorización o de poder las autoridades de protección de datos declarar prohibiciones
pues fundamentalmente, vamos, por citar o por leer literalmente, en algunos casos cuando el tratamiento de los datos entraña riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados en razón de su naturaleza, alcance, fines, etcétera. Es decir, que dentro de este nuevo sistema de cumplimiento, que si se aprueba el reglamento será aplicable en España, pues cuando en el nuevo reglamento hay una tendencia en el debate que está habiendo a que todo este tipo de diligencias reforzadas se apliquen fundamentalmente cuando existen riesgos específicos por la naturaleza de los datos, el que el tratamiento sea masivo, la tipología de los tratamientos, etcétera. Y por tanto, si se aprueba, pues es posible que acabe habiendo no exactamente lo que está comentando de que le tengamos que poner el sello a todos los servicios que se presten, pero sí una obligación de consulta y una posibilidad de establecer las reglas de cómo se deben prestar ese tipo de servicios. Y eso pues puede generar más seguridad, pero siempre y cuando concurra un elemento al que usted no ha hecho referencia, que es que haya una cierta formación e información por parte de los ciudadanos y una cierta una cultura de que esto existe y de que hay que tener y que hay que ser activo a la hora de conocer las consecuencias de cómo funciona un usuario de Internet. Y hay también un aspecto que sí, acepto continuo, siguiente, pero en muchos casos hay que tener en cuenta que el consentimiento es revocable, esencialmente revocable. Y por tanto que uno puede, si tiene una cierta conciencia o tiene un cierto problema, puede haber sido, digamos, entre comillas, imprudente, que yo no quiero calificar a nadie, pero imprudente, y después reflexionar y decir, pues a partir de ahora no, y voy a ejercer estos derechos y a impedir que continúe realizándose ese tratamiento de la información. Yo, como pequeña reflexión, quizá por si te sirve, este pasado martes, día 21 de mayo, fue el Día de la Seguridad Privada. Ahora mismo hay un proyecto de ley de seguridad privada que parece que va a modificar la anterior. De hecho, creo que la agencia ha informado hace poco o está en ello. La seguridad privada regula, por lo menos hasta ahora, el entorno que entendemos como seguridad física, es decir, empresas de seguridad privada registradas en el Ministerio de Interior y que están calificadas como auxiliares y colaboradoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El problema es que, claro, como estamos viendo, yo siempre digo lo mismo, cada vez hay más vida digital, cada vez suceden más cosas en Internet, que puede ser un ataque que se hace con contraseñas o una suplantación de identidad, entre otras muchas cosas. El problema es que los medios que tienen ahora mismo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los específicos para esto, para ciberdelitos, etcétera, son todavía pequeños. Y los cauces de colaboración entre las empresas que sufren estos ataques, pues sinceramente no están todavía muy bien identificados. Entonces, este es uno de los grandes problemas, porque no hay empresas de seguridad privada digital registrados en el Ministerio del Interior ni colaboradoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, páginas web, portales, iniciativas de todo tipo de concienciación y de actualizar tu antivirus y este tipo de cosas, está lleno todo, de la administración pública, de entidades privadas, de asociaciones, etcétera. Pero estos cauces de comunicación y de colaboración, el problema es que todavía no están bien establecidos, ¿no? Creo que había una última cuestión por allí, porque tenemos que ir acabando, por favor, muy rápida. Sí, muchas gracias. Planteaba Iago Bazaco la conveniencia o la necesidad de que hubiera una armonización regulatoria en Europa para la protección de derechos homogénea de los ciudadanos y, sin embargo, las dificultades que puede haber para que sea efectiva, al menos en esta legislatura europea. Es curioso porque esta misma mañana en la mesa de gobernanza se planteaba también las dificultades que había habido y la ineficacia que había tenido la Unión Europea para fijar una postura común en torno a la conferencia de Dubái, Gobernanza de Internet. Da la sensación de que las instituciones europeas no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada que tenga que ver con la gobernanza de Internet, o a lo mejor en nada que tenga que ver con nada, podemos ir un poco más allá, armonización fiscal. Creo que esa tesis es más podemos ir a armonización fiscal, si podría ser conveniente o no, en fin, dentro de un mercado único, pero por eso sí creo que es importante reflejar la misma pregunta que se ha hecho esta mañana en la mesa de gobernanza: ¿cómo puede Europa empezar a ponerse de acuerdo? Caray. Para ponerle la linda final a la mesa redonda me parece muy concreta y muy... Gracias. Yago, ¿alguna reflexión? Bueno, yo creo que en el tema concreto de la protección de datos hay un elemento adicional y que está jugando un papel, desgraciadamente, muy importante. Y es que, en paralelo, se está produciendo una negociación bilateral entre Europa y Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio. Y los americanos
le han puesto la proa al reglamento de protección de datos, porque por las razones que apuntábamos, porque se está pretendiendo regular los servicios que se prestan a los ciudadanos europeos y les va a caer todo el peso de la ley, ¿no? En este caso. Entonces hay una presión muy grande de parte de los operadores americanos para que este reglamento no salga adelante, porque, sin embargo, sí que hay una posición común desde las instituciones europeas y desde los Estados miembros en que este es un punto irrenunciable. Es un punto irrenunciable. O sea, es una oportunidad que no se puede perder ahora, si no se van a seguir produciendo estas situaciones que ha comentado Urco. Al final, si confiamos solo en que nuestros hijos, en que los menores vayan a estar, en el caso particular de los menores, protegidos solo en la medida en que los servicios sean prestados por empresas europeas, pues no habremos avanzado prácticamente nada, ¿no? Esta es quizás la única reflexión, más allá de que efectivamente es difícil poner de acuerdo a una comunidad tan heterogénea, pero yo creo que es un elemento importante y que está jugando, desgraciadamente, un papel muy destacable. Muchas gracias, Yago. Me amenazan telemáticamente que tengo que ir finalizando la mesa, porque además Leo ahora creo que nos va a hacer unas conclusiones de la cantidad de temas que hemos tocado. Lamento los que no ha dado tiempo participar, pero estamos ya fuera de tiempo, basándonos en el reloj del aula, que creo que es el oficial en estos casos. Por lo tanto, os pido un aplauso para todos los que han intervenido en la mesa. Gracias. ¿Perdona? Fantástico. Pues esperamos aquí un poco para que vengan el resto de grupos para hacer las conclusiones, que creo que será en cuestión de pocos minutos. Gracias. Seguro lo de la Unión Europea, que no se entendemos, lo llamamos ahí un acuerdo, pero bueno, como dijo Galilei, que sin embargo se mueve. Yo creo que Europa poco a poco, pero bueno, hablamos, ¿vale? Mañana te llamo. Nada, Jesús, me alegro de verte. Compañero, casi compañero. Director de mesa. Ya te